Como les decía, ya falta una semana para el examen. Eh, ya hay que ir estudiando. Es buen momento de empezar a estudiar y queda una semana básicamente. Y bueno, lo primero que me gustaría mencionar es qué es la mejor estrategia que pueden hacer en el examen, que considero yo, obviamente. Al final no es nada más que mi opinión, pero qué es una buena estrategia para resolver el examen. Ver las fórmulas, que por cierto, en cátedra no han subido el formulario y ayuda mucho ver el formulario porque uno identifica de más o menos de qué temas cada fórmula y más o menos uno puede ver cuáles fórmulas hay que aprenderse. Pero tal vez después hablemos de esto cuando suban el formulario. Aquí está el marque con X. El marque con X, ignórelo, la verdad. Vayan directamente a desarrollo, no pierdan tiempo en el marque con X y empiecen a resolver los ejercicios complicados, los que se le puede llevar la mayor cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque luego empiezan con el marque con X, se les va media hora en dos preguntas y puede que las tengan malas. Entonces mejor déjenlo para el final y empiecen con los dos ejercicios en desarrollo, con desarrollo. Ese es mi consejo al menos. Al final es el examen individual de cada uno de ustedes. Pero en general, ese es mi primer consejo. Ir directos al desarrollo. Pero bueno, esto va a ser como un repaso general de lo que entra en el examen. Lo único que no voy a ver es potencial, porque honestamente potencial no es como lo que se me da más fácil y entonces considero que mejor estudien ustedes por su cuenta y últimamente le pueden preguntar al profe Jerry y considero que eso es lo mejor que podrían hacer para potencial, si es que no entienden potencial, obviamente. Pero bueno, empecemos. ¿Qué es lo básico que ocupamos? A ver, conversiones. ¿Por qué conversiones? Porque en los ejercicios de desarrollo seguramente hay que hacer alguna. Y a pesar de que ahí pongo tres, pongo micro, nano y centímetro. Eh, Deberían estudiar otras que no sean esas, porque han pasado en exámenes que ponen otras y si no se sabe la conversión, nada que hacer, le van a perder puntos ahí sí o sí. Entonces es bueno como que estudien conversiones que podrían poner, pero al final es un poco de suerte, digamos. Pongo aquí que K es igual a 1 entre 4 pi epsilon sub 0 porque sale a lo largo del documento y sale a lo largo del semestre. Entonces, eso es algo que hay que saber de fijo. Y otra cosa básica es que siempre hay que poner un marco de referencia en diagramas, y lo cual hay gente que no lo hace, pero deberían hacerlo porque al final, si no lo ponen, quedan a merced del profesor si le baja puntos o no por eso. Y bueno, eh, otra cosa muy importante, poner unidades en las respuestas finales porque las unidades valen puntos. Y aquí puse dos integrales. Estas dos integrales hay que sabérselas porque puede que no vengan en el formulario. Por ejemplo, este fue el del examen pasado. Y yo me voy aquí y una que tengo es esta de aquí abajo. Esa que está ahí. Eso sí la tengo, que es esta que está aquí a la derecha, ya la enseño. Que es esta que está aquí. Esa sí me la dieron. ¿Por qué? Porque seguramente la voy a ocupar. Pero ¿qué pasa si llego a ocupar esta integral como tal y no me la dan? Y nada que hacerle. Básicamente voy a perder esa parte del ejercicio porque no me llegué a aprender esto. Entonces, para no depender de lo que haga la cátedra, mejor se aprenden ambas integrales porque entran para campo eléctrico. Y bueno, un repaso de campo eléctrico. Dos cargas negativas se atraen. Si lo vemos desde la vista al positivo, ¿qué va a sentir este positivo, esta carga positiva? La carga positiva va a sentir la fuerza de atracción de la carga negativa nada más. La flechita que él tenía para allá no la pongo porque eso lo siente la otra carga que está acá. Y bueno, eso es algo muy básico, pero de uno nunca sabe
que haya malas bases. Pero eso es muy importante. Y por aquí pongo otra configuración que realmente no es así como la gran cosa, pero básicamente se repelen. Y aquí tenemos la primera ecuación que podemos llegar a utilizar en el examen, que sería la fuerza es igual acá por la multiplicación de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado. Y bueno, aquí es muy importante ver que esto está en el valor absoluto porque la dirección viene dada por el diagrama. Y recordar que las unidades de la fuerza va a ser el Newton. Y no va a venir un ejercicio de desarrollo de eso, pero puede ser X. Siguiendo con el mismo tema de campo eléctrico, vamos a llegar a la parte de partículas y partículas que generan un campo eléctrico. Entonces tenemos esta fórmula acá. Pero ¿qué pasa si ya no estamos hablando de una partícula, sino una distribución de carga? Vamos a tener la fórmula que tenemos por acá. ¿Qué es lo que cambia? Que como ya no son partículas, hay que integrar esa distribución de carga. Y bueno, como siempre les he dicho, la dirección uno se la da al final porque uno lo que calcula son magnitudes. Y muy importante recordar que el campo eléctrico va a ser Newton entre Coulomb. Y bueno, ¿por qué marco eso morado? Porque en el formulario de examen, al menos en viene esta fórmula de campo eléctrico. Viene esta otra y viene esta otra. Y ninguna de esas es la que les recomiendo que usen. Yo les recomiendo que usen esta, a pesar de que no viene en el formulario, porque esas son magnitudes. Y como les he explicado a lo largo de las tutorías, digamos. Y cómo se supone que lo resuelven con Jerry. Y bueno, ¿qué más hay que saber de aquí? Hay que saber que yo voy a tener distintas distribuciones de carga. Puede ser lineal o puede ser superficial. Y cada una tiene su caso especial. En este caso, la lineal se va a identificar como lambda. ¿Y qué implica lambda? Que voy a tener que un dq va a ser igual a lambda por un dl, siendo dl un pedazo pequeño de cable. Y bueno, si lambda es constante, si lambda es uniforme, perdón, tiene una distribución de carga uniforme, yo voy a tener esta fórmula que está aquí. Eso no viene en el formulario, al menos el del semestre pasado, eso no viene. Ah, no, mira, sí viene. Pero bueno, por eso les dije, cuando salga el formulario oficial de este otro examen, tienen que fijarse en las ecuaciones que hay para el curso y ver cuáles se ocupan aprender y cuáles no. Pero bueno, sí estaba al final del día. Solo aplica para distribución uniforme. Es decir, si lambda tiene una dependencia, algo como si, que dependa de R, ya eso no aplica. Ahí hay que integrar la igualdad de esa lambda que depende. Y bueno, con respecto al DL, voy a tener que si es un cable horizontal, voy a tener que va a ser un DX. Si es un cable vertical, voy a tener que es un DY. Y por último, si tengo un cable circular, voy a tener esta fórmula, que esta sí hay que aprendérsela porque no viene. Si esa no viene, y creo que nunca la he visto que venga en los exámenes. Y esta sí hay que aprendérsela. SR es el radio del cable, por aquello. Igualmente aquí lo puse. Pero esta sí, muy importante aprendérsela. Y por el otro lado ya tenemos la distribución de carga superficial, que sería, lo que implicaría sería que el de Q va a ser igual a sigma por el diferencial de área. Y bueno, y la misma historia que en la anterior. Si la distribución de carga es uniforme, voy a tener esta fórmula. En este examen pasado sí me la dieron, que es esta que está aquí. Hay que ver si en este examen la dan. Y bueno, yo voy a tener también que la derivada del área, eso que está aquí, va a ser el área del objeto derivado con dr, porque pueden ser distintos objetos, pueden ser un disco, una esfera, y
dependen, pero si fuera una esfera se usa Gauss por aquello. Y luego tendríamos la densidad de carga volumétrica, pero esa no la pongo porque si lo ven aquí ni siquiera la pusieron aquí como la igualdad, pero aquí sí la pusieron, pero es la misma historia. Entonces, no lo voy a explicar mucho porque básicamente es lo mismo que lo anterior. Y bueno, ¿cómo es la resolución de ejercicios o cómo les recomiendo yo a ustedes que hagan la resolución de ejercicios? Bueno, les recomiendo que hagan primero el diagrama con su eje de referencia, que luego analicen las líneas de campo que nacen del objeto, la distribución de carga hacia el punto o al revés del punto hacia la distribución de carga y analizar si hay simetría. Ahorita vamos a ver qué me refiero a eso con simetría, pero bueno, después de eso identificar si es lambda o sigma para el diferencial de carga y por último usar esta ecuación y bueno, de ahí tengo que sacar las constantes de la integral y luego se integra. Y por último pongo aquí en mayúsculas dirección y unidades, porque si hicieron todo lo anterior bien, pero se les olvida esto, y qué pena, ¿verdad? O sea, qué duro. Pero bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo. Esto es una varilla vertical que está a una distancia X de mi punto de interés. Aquí está la varita. La varita va de menos A hasta A. Es decir, que si lo medimos de aquí a aquí, voy a tener A. Lo medimos de aquí a aquí, voy a tener A. Es decir, que el largo va a ser 2A. Y bueno, pongo aquí que la varilla está cargada de manera positiva. Es decir, que de, las líneas de campo que va a sentir el punto P va a ser lo que atraiga la varilla, como de este estilo. Que para eso vemos el segundo diagrama, que es este que está aquí, que es un poco feo porque el ejercicio tiene bastantes cosillas que hay que analizar. Y bueno, ¿cómo se analiza algo como esto? Uno pone dos diferenciales de carga a la misma distancia. Y si lo vemos, como esto es una varilla, vamos a tener otro diferencial de carga por aquí, otro por aquí, y así sucesivamente. Pero ¿por qué pongo dos simétricos? Porque por ahí puedo ver si hay simetría y si se me van a cancelar cosas. Por ejemplo, veamos aquí. Aquí yo descompuse los vectores de campo eléctrico en sus componentes. Tenemos la componente en I y la componente en J. Y si vemos las componentes en J, son totalmente opuestas. Es decir, se van a cancelar. Si vemos las componentes en I, son paralelas. Entonces se va a multiplicar por 2, porque tengo 2. Entonces, en un ejercicio como estos, voy a tener esto como tal, que esto va a ser el campo eléctrico. Al final solo voy a calcular una componente y lo voy a multiplicar por 2. Y bueno, como es una varilla, va a tener la forma lambda de Y. ¿Por qué de Y? Porque es un cable vertical. Además, yo de aquí el diagrama, yo puedo sacar triángulos. ¿Por qué voy a sacar triángulos? Porque yo aquí tengo ángulos. Entonces, el triángulo que sacamos es este. Que al final ese triángulo va a ser lo mismo que este. Entonces solo con uno falta. Con uno basta. Y entonces pongo directamente que va a ser R, que al final R es la distancia entre el punto de interés y lo que genera, digamos, las líneas de campo. Y pongo que va a ser el coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque yo sé que la componente está ahí va a tener, digamos, yo voy a poder calcularla multiplicando E por coseno del ángulo. Y entonces eso es lo que pongo aquí. Y hago exactamente lo que puse en los pasos. Ya aquí ya identifiqué cosas. Perdón. Ya identifiqué cosas. Y ahora simplemente hago procedimientos algebraicos y saco cosas que sean constantes. Porque aquí yo no saqué lambda. Porque yo no sé si es constante o es dependiente.
porque no lo puse. Pero si fuera constante, simplemente sale aquí y aquí se quita. Pero si dependiera de algo, se mantiene ahí adentro. Y eso es como lo que quería dar a entender ahí, que puede ser ambos casos y va a estar bien. Todo depende de lo que me diga el enunciado. Y bueno, otra cosa a tener en cuenta es que esta y es una variable, por eso se queda dentro de la integral, porque van a haber distintos puntitos de y a lo largo de la vara. Pero bueno, ese fue un ejemplo. Ahora, otro ejemplo, pero poniendo la vara a la mitad, tendríamos algo como esto, que básicamente hacemos lo mismo, solo que aquí vamos a notar que no hay simetría. ¿Por qué? Porque yo solo puedo agarrar un diferencial de cita a un lado. No hay manera que yo pueda cancelar cosas, porque al final voy a tener algo como esto. Y de ahí nada se cancela. Pero por lo menos ya yo sé las direcciones de las componentes. Y bueno, como es un cable horizontal, voy a tener que el de Q va a ser lambda por dx. Bueno, y del mismo triángulo que se forma aquí, yo voy a sacar el valor de R por Pitágoras. Recordando que aquí puse algo mal, lo voy a corregir en este momento. La X es la variable. Porque si agarramos este pedacito de acá, el X va a ser este de aquí. Y el Y sí va a ser el mismo, pero el X varía. Entonces de ahí es donde sale, digamos, que X es la variable. Y bueno, vamos a tener el campo eléctrico de esta manera. Igual sale todo desde el ángulo que yo utilicé este de aquí, porque tengo dos puntos fijos, que va a ser Y va a ser R. Y entonces también podría utilizar este de aquí, no hay ningún problema. Al final tiene que dar lo mismo. Y hago lo mismo que en el ejercicio pasado, solo que aquí voy a tener dos componentes, la componente en Y y la componente en X. La componente en Y sí la desarrollo un poquito más, como para que se vea el procedimiento y llegamos a lo mismo, a esto de aquí. Y aquí tenemos el lambda, igual, si lambda fuera constante, sale de la integral. Si lambda no es constante y depende de X, se queda dentro de la integral. Y bueno, al final esto es lo que queda. Yendo la integral de A hasta B, que por cierto, yo no mencioné eso en el ejercicio pasado. Aquí la integral va de menos A hasta A. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza la varilla y donde termina. Pero bueno, cualquier dudilla me pueden preguntar. Luego, ¿qué otro caso tenemos? Tenemos las circunferencias. En este caso tenemos una mitad de circunferencia. Y notamos que aquí la carga de interés, bueno, el punto de interés tiene una carga menos Q. Entonces uno supone que este arco va a tener una carga positiva para que las líneas de campo vayan a menos Q. Pero si a mí me dicen que esto de aquí tiene menos Q, entonces las líneas de campo se repelen unas de otras. Pero bueno, en este caso vamos a suponer que este es más Q. Y entonces se va a ver algo como esto, donde yo igual, cuando tengo ejercicios con simetría, agarro dos de Qs, aquí tengo uno y aquí tengo otro. Hago exactamente lo mismo, aquí tengo uno y aquí tengo otro. Y trazo las líneas de campo. Y al final veo que simetría hay y que puedo cancelar. Y aquí se puede ver que esta I con esta I se van a cancelar. Bueno, esa componente en I va a cancelar. Y por el otro lado, la componente en J se va a multiplicar por 2. Y con el ángulo que tenemos aquí, podemos ver que eso va a ser el campo eléctrico por el coseno del ángulo. Va a ser igual al campo eléctrico en J. Pero bueno, es lo que pongo aquí. Teniendo también muy importante que el diferencial de carga va a ser lambda por R por d zeta.
¿Por qué en la fórmula yo puse una R grande y ahí puse R pequeña? Porque aquí en el diagrama puse que era R pequeña y no, y ya, no es nada muy complejo. Luego aquí tenemos lo de la integral, que aquí yo pongo que va de pi a 2pi. ¿Por qué? Porque esta línea que está acá, perdón, este punto que está aquí, tiene una línea para allá, que va a continuar hasta aquí. Y el otro que está acá, tiene una línea para allá, que va a terminar aquí. Entonces voy a tener todo este ángulo. Todo eso va a ser mi variación del ángulo. Entonces va desde pi hasta 2pi. ¿Por qué? Porque aquí es pi y aquí es 2pi. Y bueno, como yo les había mencionado, si ustedes usan valor absoluto y le ponen la dirección manualmente, realmente no importa qué ángulos pongan y en qué orden pongan los ángulos, porque les va a dar bien. En la magnitud, la dirección puede que no, pero entonces ya, bueno, ya lo expliqué en la clase anterior, de que lo mejor que pueden hacer es poner valor absoluto y darle la dirección manualmente con el diagrama, que en este caso se puede ver aquí que va para menos j, es decir, va para abajo. Pero bueno, al final quedaría algo como esto y la misma historia. Si lambda es constante, sale de la integral. Si lambda depende del ángulo, se queda en la integral. Y bueno, al respecto aquí con el largo del cable, ¿por qué pongo lo largo del cable? Porque si lambda es igual a constante, voy a tener que va a ser carga entre largo. Y entonces si fuera constante, el largo sería este. ¿Por qué? Porque si notan, aquí yo tengo una mitad de círculo. Es decir, tengo la mitad, un medio. Entonces yo agarro una circunferencia entera y la divido entre un medio. O sí, la multiplico por un medio. La divido entre dos. Y entonces eso me va a dar el largo como tal que yo tengo ahí presente. Y por ejemplo, en este otro caso, que esto es un cuarto de circunferencia, y agarro la fórmula total de una circunferencia completa y la divido entre bueno, la multiplico por un cuarto. Y al final es dividirlo entre 4, porque yo voy a tener otros 4 pedazos aquí iguales. Pero bueno, al final daría este largo. Y también se podría calcular el campo eléctrico, solo que ahí falta, digamos, el punto de interés y falta las cargas para saber las líneas de campo, pero más que todo era como por el ejemplo de ver para dónde van, para ver cuál es el largo de ese caso. Y bueno, aquí les puse un último caso, que salió un examen que lo hizo el profe Jerry, este ejercicio como tal, un ejercicio notorio, y les recomiendo que si lo hacen, lo van a resolver, que le pregunten al profe, porque tal vez les pueda dar una mejor explicación que yo a la hora de plantear, digamos, el, el, el diagrama del ejercicio, porque por ser en 3 dimensiones vamos a tener uno por aquí y luego vamos a tener otro por aquí. Entonces Jerry tal vez los pueda orientar mejor si deciden intentar realizarlo, digamos, como para practicar. Y bueno, de ahí, eso fue todo del campo eléctrico. De ahí hay que saltar a ley de Gauss. ¿Qué ley de Gauss? Es esto que tenemos por acá. Vamos a tener que ley de Gauss, este va a ser el símbolo de flujo y estas van a ser sus unidades. Las pueden aprender o ver cómo se sacan, ya es decisión de ustedes. Vamos a tener esta fórmula como tal, a pesar de que en los formularios hay veces no viene así. Por ejemplo, vean aquí dice E por dA, el campo eléctrico por el diferencial de área, pero realmente se puede ver como esta manera, porque nosotros siempre lo vamos a utilizar cuando haya simetría, ley de Gauss, entonces siempre vamos a tener esto, y como era un producto punto, sale un coseno del ángulo, y el resto se mantiene, no sufre ningún cambio. Entonces, cuando utilizamos esta fórmula de esta manera, bueno, se piden el flujo.
Pero también hay unos ejercicios como el que yo resolví en semana 4, creo, donde era un caso como este. Y justamente aquí se ve la utilidad de esa fórmula, porque yo voy a tener un ángulo entre el área y el campo eléctrico, que en este caso va a ser de 60. Y entonces ahí uno puede ver que efectivamente con esta fórmula uno lo puede sacar, solo ocupa valores de campo eléctrico y el valor del área y la saca. Y bueno, otra cosa a mencionar del flujo es que si el flujo entra, va a ser un valor negativo. Si el flujo sale, va a ser un valor positivo. Entonces, en este caso que está saliendo, va a ser un flujo positivo. Solo que yo tendría que analizar de este lado el flujo para poder sacar el flujo neto. Que el flujo neto es simplemente sumar a ambos. Y bueno, algo aquí que yo les pongo que puede ser importante para el marque con X es que si no hay cargas dentro, es decir, de este objeto, no hay cargas dentro y el campo, el flujo que entra es igual al flujo que sale, el flujo neto va a ser cero. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tuviera un campo eléctrico, un momento, yo tuviera un campo eléctrico E2 y E va a ser distinto a E2? Entonces, en este caso, el flujo va a ser distinto a cero, porque efectivamente cumple que no haya carga, porque aquí no hay carga, pero como los campos son distintos, el flujo va a ser distinto. Pero ¿qué pasaría si yo llego y digo que son iguales? Si ellos fueran iguales, entonces el flujo ahí sí se cumpliría que es cero. Y bueno, eso puede servirles en el marque con X. Más que todo, no creo que salga un ejercicio de desarrollo, pero de uno nunca sabe. Igualmente, lo mejor que pueden hacer ustedes es prepararse bien para campo eléctrico, que es como todo esto, y en Gauss. Considero yo que son los temas más sencillos en los que uno puede sacar la mayor cantidad de puntos. Y bueno, en el mismo tema de Gauss vamos a tener conductores. En los conductores se los puede referenciar como metales y se podría ver como un diagrama de este tipo, donde a uno le tienen que decir que son conductores, porque si no, no hay manera de saberlo. Y bueno, si son conductores sin huecos, es decir, que sean como totalmente sólidos, el campo eléctrico, el campo eléctrico va a ser cero, pero en la parte de adentro. Déjenme un momento para corregir eso porque me di cuenta que lo puse mal. Ahora sí, dice, dentro de conductores sin huecos, el campo eléctrico dentro va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la carga encerrada es cero. ¿Y por qué? Porque las cargas se van a la superficie. Entonces, digamos, en un diagrama como este tipo, que tiene más Q, las cargas van a estar aquí en la superficie. Ninguna va a estar adentro, porque no tienen, digamos, como un borde en los que ellas se puedan ir a esas superficies, porque al estar cargado toda positivamente, las carguitas se van a repeler entre ellas, por lo que vimos al puro comienzo de campo eléctrico. Y bueno, cuando es cerrada, ocurre esto, que el campo eléctrico adentro va a ser igual a cero. Y eso puede servir para ejercicios donde piden cosas como el campo eléctrico para A es menor que R es menor que B. Y cosillas así. Si el R se encuentra dentro del conductor, inmediatamente va a ser igual a cero. Pero bueno, este, tenemos los dieléctricos, que también se conocen como anticonductores. Y bueno, si yo quiero saber el campo eléctrico dentro de un dieléctrico, voy a tener que integrar. Y voy a tener que usar esta fórmula. Igual, esa fórmula creo que no salió en el examen. No, efectivamente no salió. Pasado al menos.
para este examen tienen que fijarse ustedes a ver si sale la fórmula y se calcula con esta fórmula. Y aquí un pequeño ejemplo, digamos, de algo que podría pasar es que tenemos una carga puntual adentro y afuera tenemos un cascarón, ya sea dieléctrico o conductor. Y si yo quiero la carga neta de todo eso, es decir, si yo tuviera aquí una esfera gaussiana y yo quisiera la carga neta, y simplemente lo que hago es que sumo las cosas para saber la carga total. Pero en este caso, como una es positiva y otra es negativa, no haría falta. Pero bueno, aquí voy a poner para aclaración que es valor absoluto. Y bueno, luego ya como los ejercicios normales de Gauss que les he presentado, y vamos a tener esta fórmula, que esta fórmula, como les digo, no es la que viene en el examen viene esta otra, que básicamente es lo mismo, pero alguien se puede confundir si no ha practicado. Y bueno, cualquier cosa, en esta fórmula, esta área va a ser el área de la superficie gaussiana. ¿Por qué digo eso? Porque a veces cuando R va a ser mayor que B o similar, donde tiene mayor radio, tiene una longitud distinta. Entonces, si alguien pone el radio de la esfera sólida o algo similar, va a estar malo, básicamente. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. También, ¿qué más se va a usar? Se va a usar esta fórmula de la carga encerrada, porque también va a ser una incógnita, esta que está acá, que si ρ es constante, voy a tener esto que está acá, que realmente no lo subrayo tanto porque estas dos que están aquí son lo mismo, solo que despejadas. Pero bueno, lo pongo por aquello. Y si ρ no fuera constante, hay que integrarlo, como en este caso. ¿Y a qué me refiero que no sea constante? Me refiero a que diga algo como esto y que dependa de A, de ρ inicial, por R, una cosa así. Y entonces ahí ya dependería de algo y no sería constante. Y bueno, hay que integrar básicamente. Ahora vamos a tener dos casos para Gauss. Vamos a tener esferas, cilindros y planos. Pero el de plano no lo voy a ver mucho. Para las esferas, lo que hay que saber es esto, que ese va a ser el de V y esta va a ser el área que va multiplicado aquí en esta parte de por A. Sabiendo que este R es de la esfera gaussiana. Por otro lado, vamos a tener los cilindros, que los cilindros van a ser estas fórmulas. Igual, tomando en cuenta que esta R va a ser del cilindro gaussiano. Y bueno, igualmente les puse los pasos como en el campo eléctrico. Y el primer paso es hacer un diagrama que uno entienda, tanto para facilitar la resolución del ejercicio como para que el profe entienda. Luego vamos a colocar una figura gaussiana. ¿Por qué una figura? Porque puede ser una esfera o puede ser un cilindro. Y luego de resolver, ya sea que haya que calcular la carga encerrada, que haya que ver la carga encerrada, que haya que calcular con algo el ρ, lo que sea, dice resuelve la fórmula. Y casi que es solo usar fórmulas. Igual, recordar que si uno le pide el campo eléctrico, esto va a estar dado ante Newton entre Coulomb y cosillas así que no se les puede olvidar. Y aquí pongo unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo una carga puntual y aquí tengo un conductor que tiene 7 nanocoulomb. Entonces, la carga externa en esta parte de aquí va a ser 2 nanocoulomb. ¿Por qué? Porque 5 de esta carga se me van a ir aquí a esta parte de adentro para hacerle match a estos menos 5.
y los demás se van a ir al exterior. Entonces me quedarían 2 nanocoulomb. Eso lo explico como por si les llega a salir algo mal que con X o algún ejercicio. Y por ejemplo aquí, que esto es un cascarón, yo voy a tener que ρ va a ser igual a la carga entre el volumen. Pero ¿cuál es el volumen de un cascarón? Básicamente va a ser el mismo volumen de una esfera, solo que ahora voy a tener dos radios. El radio final, que va a ser este aquí, menos el radio inicial, que va a ser este aquí, el interno. Y ahí lo que yo hice fue sacar a factor común esto, pero básicamente la manera completa sería 4 entre 3 pi por RF a la 3 menos 4 entre 3 pi R inicial a la 3, solo que sale de esa manera. Eso se lo pueden aprender o lo pueden saber, cualquiera de los dos. Y bueno, como aquí eran esferas, yo utilizo una esfera gaussiana. Pero por ejemplo, aquí en este otro caso, que tengo un cilindro, voy a utilizar un cilindro gaussiano. Y aquí estarían, digamos, como las diferencias. Yo voy a ocupar aquí un valor de L y el radio de siempre lo van a dar. Y entonces se podría resolver con esas fórmulas. Y por último tendríamos un plano. Que un plano se resuelve con un cilindro gaussiano. No creo que lo pongan, pero lo menciono por aquello, porque un plano va a tener el área para allá, hacia afuera. Y el cilindro gaussiano también va a tener el área hacia afuera. Entonces, si yo tengo esto de aquí, yo voy a tener que el ángulo que hay entre ellos es cero. Entonces se cumple lo de E por A, va a ser igual a coseno del ángulo. Entonces, como va a ser cero, se va a tender a 1. Pero bueno, ese sería como el caso. Ahora aquí en el tema de potencial, como les mencioné al comienzo, no lo voy a ver porque considero que los puedo enredar. Y no la idea, obviamente. La idea es como que sea esto algo que les ayude. Entonces, se los dejo de tarea. Igualmente en la cátedra está lo que es de potencial. Y si tienen dudas, pregúntenle a Jerry. O sea, usen el recurso que es Jerry, porque él sabe más que yo y que muchas personas que les podrían ayudar. Y Jerry contesta así todos los días. Entonces, mi consejo es, estudien esto y si no entienden, háganle ahí la preguntilla a Jerry. Pero bueno, por otro lado tenemos la capacitancia, que esto sí lo entiendo más y lo puedo explicar más fácil. En la capacitancia vamos a tener varios casos. Vamos a tener capacitancia de conductores y capacitancia de eléctricos. Lo primero que uno ve son conductores y uno va a tener esta fórmula. Capacitancia va a ser igual a carga entre diferencial de potencial. ¿Qué es eso diferencial de potencial? Sale aquí de potencial. Pero bueno, la capacitancia va a estar dado en farad. Muy importante, si preguntan una capacitancia, uno lo tiene que dar en las unidades correctas, que en este caso son farad. ¿Por qué en valor absoluto? Porque nunca puede ser negativa la capacitancia. Eso es algo importante saber. Y bueno, esta es otra fórmula que tenemos acá. Ah, bueno, por ejemplo, aquí tenemos la fórmula con valor absoluto, pero si la vemos aquí no está con valor absoluto. Entonces es algo como a tomar en cuenta. Y bueno, aquí tenemos un capacitor de placas paralelas que se va a ver algo como esto, tal que así. ¿Y cuál fórmula se usaría? Se usaría esta que está acá. Igual, en el examen, si viene es este que está acá. Y bueno, me imagino que habrán resuelto algunos ejercicios con el profe Jerry y podrían intentar rehacerlos para ver si comprenden el tema y lo hacen bien. Entonces, básicamente con esto que vimos acá, yo puedo resolver placas paralelas, capacitores esféricos o capacitores cilíndricos. Y aquí les pongo dos ejemplos de cómo sería un cilindro y un esférico, que básicamente es lo mismo. Obviamente, cambian un poquitillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la carga encerrada en un cilindro va a ser lambda por L. Y al final, con esta área del cilindro, se me van a ir los L's. Entonces me va a quedar algo muy similar.
sea, si vemos esto, es casi que esto, solo que en vez de un 4 hay un 2 y en vez de carga hay un lambda. Y bueno, se calcula el diferencial de potencial con el campo eléctrico que se calculó anteriormente en ambos casos y se hacen los cálculos respectivos y queda esto, que es algo muy similar. Y bueno, eso lo pongo por si tuvieran duda de cómo se hace y no tuvieran ni idea de cómo se hace. Eso es un pequeño ejemplo. Quién sabe si les saldrá algo como esto en el examen. Ojalá hagan como ejercicios, porque si les salen hay que resolverlo de esta manera. Y cuando uno ya tiene el VAB, que es esto que estábamos calculando en ambos casos, digo, uno lo mete aquí en la fórmula de capacitancia ya. Y está acá. Igual recordando que la carga para el cilindro va a ser lambda entre L. Y sí, así se resuelve una esfera, un capacitor esférico y un cilindro, un capacitor cilíndrico. Y bueno, el ejemplo de placas paralelas, como uno de esos, se los dejo que lo estudien ustedes, porque me imagino que los habrán resuelto con Jerry. Y entonces, simplemente es practicar, porque la fórmula ya está ahí. Bueno, en este tema también tenemos otras cosillas, como la energía potencial almacenada, que va a estar dada en julios, que va a ser esta fórmula. Si no vienen el examen, tienen que aprendérsela porque la pueden preguntar. Luego tenemos densidad en el vacío, que va a ser julio entre metro al cubo. Y si no vienen el examen, deberían aprendérselo. Y ahora sí, la parte, digamos, interesante, comillas, comillas, del curso. Bueno, de capacitores, mejor dicho. Y es cuando son dieléctricos. ¿Por qué? Porque es interesante, porque cambian las fórmulas. Y cambian las fórmulas a partir de esto y a partir de esto. Y bueno, cualquier cosa, este símbolo de aquí es permitividad al material y tiene las mismas unidades que epsilon sub 0. ¿Por qué? Porque K es adimensional, entonces no tiene unidades. Y bueno, aquí les puse un ejemplo de, digamos, cómo se hace la sustitución con las fórmulas. Y llegamos a la primera fórmula que es esta de acá, para dieléctricos, que es igual, la de placas paralelas, pero ahora para dieléctricos. Pero bueno, en este caso, aquí les puse resumidas las fórmulas. Y este que pongo aquí que puede ser útil, es porque puede ser útil, pero realmente no lo he visto en los exámenes. Y tendríamos entonces más que todo estas dos ecuaciones de acá. Y tendríamos la ley de Gauss para dieléctricos, que sería esta acá. Nunca he visto que se resuelva un ejercicio, un examen, pero siempre podría ser la primera vez. ¿Cuándo sabe uno que tiene que utilizar, digamos, ley de Gauss para dieléctricos? ¿Cuál es la diferencia? Aquí abajo está la permitividad del dieléctrico. Pero ¿cuándo sé yo que tengo que usar eso? Dice, a mí me dan la constante dieléctrica acá, porque ya eso depende del material y me piden capacitancia. Pero sí, o me dicen, una esfera gaussiana tiene tal constante, digo, una esfera tiene tal constante dieléctrica o algo similar, tengo que utilizar esto. Y si lo vemos aquí en el formulario la vez pasada, no me la pusieron. Entonces, ya queda en decisión de ustedes si se la aprenden o no se la aprenden. Y bueno, lo otro que hay en capacitores es circuitos de capacitores. Y vamos a tener, por ejemplo, en serie, que sería esto, que ya lo había explicado anteriormente, y se calcularía el capacitor equivalente de esta manera. Y al final el resultado es que se unen y forman solo uno. Y también es importante saber que una configuración en serie, el voltaje va a ser igual a la sumatoria de los voltajes y la carga va a ser igual entre todos los capacitores, es decir, que la carga que hay aquí en el 1, perdón, que hay aquí en el 1 va a ser igual a la que hay en el 2. Y bueno, luego están los de paralelo, que esta última parte se invierte. Y bueno, paralelo, estos serían dos capacitores en paralelo. Igual, esta sería la fórmula.
y el resultado es que se vuelven 1. Y también sería importante saber esto que está por aquí, que es que ahora cambian las cosas. En serie el voltaje era igual a la sumatoria y aquí la carga va a ser igual a la sumatoria de todas. Y el voltaje, por su otra parte, va a ser igual en todos los momentos del circuito, en paralelo al menos. Es decir, que el voltaje aquí va a ser igual al voltaje 2 que hay aquí. Pero sí, y ya eso sería, digamos, el resumen de los temas de este segundo parcial. Lo único que dejé por fuera fue lo de potencial, por igual, porque considero que tal vez los hubiera confundido un poco. Pero bueno, ¿qué les recomiendo yo que practiquen para este examen? Les recomiendo que hagan, de igual así pueden ejercicios de examen. Por ejemplo, aquí hay uno muy vacilón, que es este que está acá, que este es el del segundo semestre del 2025. Y es este que está acá. Este es de diferencial de potencial, digo de potencial, perdón. Y es complejo porque uno tiene que interpretar que uno lo calcula de esta manera. Hace el disco ahí y el punto está por acá. Solo que por la manera en que uno lo pone en el diagrama, uno realmente no entiende muy bien el ejercicio. O bueno, puede no llegar a entender bien el ejercicio al comienzo. Y sí, les recomiendo que resuelvan ejercicios, que resuelvan lo que resolvieron con Jerry en clase, porque siempre es bueno, por algo él resuelve los ejercicios que resuelve. Y si quisieran ver como más cosas relacionadas con estas fórmulas, como aplicadas como tal, y en todo lo que sería en la tutoría, que por acá los tengo, de ahí resolví ejercicios, igual utilizo las fórmulas. Entonces ahí, si quieren ejercicios, ahí tienen y los pueden resolver ustedes. En el Teams, por acá, en los, un momento, en los archivos, yo voy a tener los PDF sin editar. Y entonces de aquí podrían resolver los ejercicios, o podrían ver las cosas en las respuestas. Y sí, esos serían mis consejos para este examen, dejando en claro que entienden las fórmulas, que ya revisaron las fórmulas del formulario y ya saben cuáles tienen que aprenderse y cuáles vienen en el examen, además de saberse las unidades y hacer los diagramas bien. Pero y al final del día, eso se consigue practicando nada más. Pero sí, ojalá que les vaya bien en ese último examen, en este primer examen. Y no sé si tendrán alguna duda. Si no hay ninguna duda, que quedaría la clase y la grabación. Que tengan bonita tarde.